Éxodo capítulo 15. Estaremos leyendo los últimos versículos desde el 22 hasta el 26. Éxodo 15 del 22 al 26 y así continuamos con la serie Superando los desafíos en el viaje de la vida. Superando los desafíos en el viaje de la vida. Vemos una parada más. Hubieron 7 paradas o 7 estaciones desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto hasta que entró a la tierra prometida. Y en esa trayectoria, en ese proceso de vida y en esas 7 paradas vamos a aprender 7 lecciones. Hoy nos corresponde la lección que está en el capítulo 15 al final, versículos 22 al 26. Le he titulado el sermón La lección de Mara, convirtiendo nuestra amargura en dulzura. Convirtiendo nuestra amargura en dulzura. Y todavía no puedo evitar continuar la exposición del sermón sin reconocer que hay una hermana en nuestra iglesia, se llama Maricelis y cariñosamente le llamamos Mara. Todo este tiempo he pensado mucho en Mara. No sé si Mara está aquí hoy, el esposo está aquí, así que imagino que ella esté acá. Espero que todos podamos recibir esto y si hay algo de este mensaje para ti, Mara, pues recíbelo con los brazos abiertos, con el corazón abierto. Éxodo capítulo 15, versículos desde el 22 hasta el 26 dice: Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el sur de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a hacer?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de estar todos juntos en tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás aquí, sabemos que te paseas en medio nuestro. No solamente estás en nosotros, estás también con nosotros. Y Padre, si hay alguien en este lugar que ha llegado vacío, si hay alguien en este lugar que han llegado sin soluciones, sin respuestas a sus problemas, queremos rogarte que tu presencia, tú que lo llenas todo y que eres más grande que todo lo que podamos enfrentar, llenes cada vacío, llenes cada corazón, Dios. Te rogamos que te pasees en medio nuestro y como te cantábamos hace unos minutos, que nos purifiques, que nos limpies, como vamos a aprender hoy en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró a Moisés a escribir esto que hemos leído hoy, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, el mismo que llenó a la iglesia primitiva que hoy está con nosotros y en nosotros, haga el trabajo, haga el proceso de santificación a nuestras vidas, nos purifique y nos haga, Señor, como tú quieres que seamos, a tu imagen y semejanza. Rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, gracias. Superando los desafíos de la vida es el título de la serie. Muchos de ustedes entraron al cristianismo, muchos de ustedes vinieron a Cristo precisamente en un momento donde estaban enfrentando un desafío muy grande. La gran mayoría de las personas, la gran mayoría, no todos, por cierto. Yo soy una excepción, yo vine a Cristo desde que era niño. Y aunque en mi niñez pasé por muchas necesidades y cuestiones, pues ninguna de ellas me llevó a los pies de Cristo.
nací o crecí, mejor dicho, crecí en el Evangelio. Pero mi experiencia es quizás una excepción, quizás la de ustedes es una excepción. La mayoría de las personas llegan a Cristo por una crisis. La mayoría de las personas llegan a Cristo en su vida adulta por una crisis, ya sea a nivel personal, ya sea un conflicto emocional, un conflicto familiar o del tipo que sea. La mayoría llega a Cristo a través de conflictos. Y muchos de los que llegan a Cristo reciben al Señor, reciben el perdón de sus pecados, hay paz con Dios, reciben el amor de Dios, reciben la paz del Señor. Y eso es muy bueno. Ese es el principio nomás. Pero hay algunos a quienes se les ha prometido que como Dios está contigo, que todo va a ser color de rosa. Especialmente si usted se convirtió en una iglesia de la super fe o de la super gracia o algo super. Ustedes le prometieron que todo iba a ser camino color de rosa y que no iba a tener ningún obstáculo en la vida, y permítame decirle, le engañaron. Yo sé, y es cierto, que cuando alguien se convierte en un hijo de Dios, como decía ahorita, nuestro Padre es el Dios del oro y de la plata. Imagínense nomás que su papá sea millonario, billonario. Sí, así es nuestro Dios. Pero nuestro Dios como Padre es un Padre perfecto. Aunque sea billonario, no significa que te va a dar todos sus billones para que tú los malgastes y para que te conviertas en un ogro y te conviertas en una persona que no se parece al Padre. Más bien, lo que Dios ha escogido en su soberana voluntad es pasarnos, sí, a los hijos por un proceso y usar ese proceso para convertirnos como el Padre, para formar en nosotros el corazón del Padre. Y aunque sí, toda la riqueza de Dios, y muchas veces pensamos en la riqueza de Dios en términos de las riquezas materiales, y permítame decirle que sí, esa quizás es una métrica para poder identificar de alguna manera la riqueza de Dios, pero esa es una métrica de nuestra naturaleza caída. En otras palabras, sí, Dios es el Dios del oro y de la plata, y como dice el Salmo 24 de Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero cuando tratamos de decir quién es Dios basado en lo que él tiene materialmente, estamos perdiendo el panorama más importante, porque mucho más que las riquezas que tú y yo podamos medir materialmente, Dios es grande en gloria, Dios es grande en poder, Dios es grande en amor, Dios es grande en tiempo. Él todo el tiempo lo tiene, Él es eterno, Él no tiene principio ni fin. Todo el espacio no lo contiene. Él trasciende todo lo que podamos medir. ¿Cómo podemos atrevernos a tratar de definir la grandeza de Dios puramente por los bienes materiales? Eso no alcanza para medir la grandeza de Dios. No alcanza. Y Dios, tan grande, tan lleno de poder, ha escogido que nosotros pasemos por un proceso, el viaje de la vida. Los desafíos, superando los desafíos en el viaje de la vida. Y en el viaje de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él ha permitido instrumentalmente algunos desafíos allí, solamente para probar tu corazón. Y cuando Dios prueba nuestros corazones, Dios no lo está probando para Él enterarse. Tú y yo hacemos una prueba y no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado de la prueba. Por eso hacemos una prueba, un experimento, a ver cuál va a ser el producto. Bueno, esa es la forma que nosotros gestionamos en nuestra naturaleza caída, pero Dios no gestiona así, Dios no opera así, Él no se confunde. Cuando Dios nos pasa a nosotros por prueba, Él no queda informado del producto. Quienes se informan del producto somos nosotros. De repente el producto queda evidente, se expone, se publica. Tú debes conocer el producto. Pero eso no es sorpresa para Dios. Dios conocía el producto antes. Dios conocía el producto antes. Y lo hermoso de la vida cristiana es que es eso precisamente, que Dios
no nos escogió para ver si podía hacer algo bueno de nosotros. No. Dios nos escogió, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, más allá de lo que podemos entender, trasciende nuestro entendimiento. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo y se propuso transformarnos nada más y nada menos que a la imagen de su Hijo amado Jesús. No hay mayor transformación, no hay producto más bello, no hay obra maestra de mayor hermosura, de mayor gloria en todo el universo que lo que Dios está haciendo aquí y ahora, contigo y conmigo, en nosotros y a través de nosotros, la iglesia del Señor Jesús. No hay una obra maestra que sea mayor. Es por eso que en el proceso de la vida pasamos por diferentes desafíos que Dios ha puesto allí para transformarnos. Y cuando miramos a un pueblo que pasó por muchos desafíos y que todavía hoy está pasando por muchos desafíos, el pueblo de Israel, podemos aprender de cómo Dios se relaciona con el pueblo al que Él ha escogido. Ahora, yo he hecho énfasis en los últimos 3 sermones acerca de la hostilidad que eternamente hay entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Hablando de Israel, he hecho referencia varias veces a la hostilidad que hubo desde el mismo comienzo, desde que Dios abrió su boca y por el puro afecto de su voluntad reveló a Abraham de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano. Reveló a Abraham que él lo había escogido y reveló sus planes. Desde ese preciso momento ya había una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y he dicho, por ejemplo, cómo esa guerra se manifestó en el mundo real. Esa guerra espiritual, invisible, se manifestó en la humanidad, se manifestó en el hombre en términos visibles, palpables, tangibles en la vida de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Y cómo se manifestó en el hecho de que las esposas de ellos todas fueron estériles. Y por supuesto, el hecho de que la promesa se cumplió, que Dios iba a hacer de Abraham una gran nación y que su descendencia iba a ser más grande que las estrellas del cielo y que la arena del mar, se cumplió. Y eso por supuesto prueba y demuestra que Dios es poderoso y que no importa los obstáculos que ponga el hombre, Dios al final va a cumplir lo que Él ha prometido porque Él es Dios. Amén. Ahora podemos ir más atrás. Porque eso tiene que ver única y exclusivamente con el pueblo de Israel. El plan eterno de Dios podemos encontrarlo desde el primer libro de la Biblia en Génesis. Podemos encontrarlo cuando Dios hizo al hombre y el hombre cayó en pecado. ¿Quién lo hizo que cayera? La serpiente antigua, Satanás. Y sabemos cómo engañó a Eva y demás. Podemos hablar mucho de cómo ocurrió. Pero aún desde ese entonces podemos ver el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios está allí en Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando habla de que la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Sabemos de quién está hablando, ¿verdad? Está hablando de Jesús. En Génesis capítulo 3 ya hay una imagen del plan perfecto de Dios. Y sí, como Satanás iba a dañar la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesús, la simiente de la mujer iba a aplastar su cabeza e iba a destruirlo. Todo esto para decir que hay un plan perfecto, hay un plan divino, hay un plan real. Y todo lo que podemos ver a lo largo de nuestra vida, de nuestra corta vida, valga la redundancia, todo lo que podamos ver a lo largo de nuestra corta vida es una manifestación del cumplimiento del plan de Dios y la oposición de Satanás. Hay muchos desafíos en nuestras vidas, hoy por hoy, que llegan a nosotros, y digo y reitero lo que dije al principio, y Dios los utiliza para transformarnos a su imagen. Pero muchos de esos desafíos llegan a nosotros porque Satanás nos odia, porque Satanás está en tu contra,
La palabra enseña que cuando tú y yo hemos venido al reino de la luz, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos arrancó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo admirable, al reino de la luz admirable de los hijos de Dios. Y desde entonces, quien era nuestro patrón, el enemigo, está furiosamente tratando de recuperar lo que él intentó robar. Pero como no somos de él, somos del Hijo, pertenecemos a Cristo, ahora estamos seguros en él. Y como estamos seguros en él y eternamente somos enemigos de Satanás, podemos como hijos de Dios, como hijos de la luz, tener una guerra constante contra el reino de las tinieblas. Y todos los obstáculos que el reino de las tinieblas traiga a nuestra vida simplemente van a servir, van a ser instrumentales para que el reino de Dios sea establecido en nosotros y Dios nos transforme. Dios nos transforme. No me he ido del tema, estoy precisamente en el tema que tengo que estar. No me he ido del hilo. Hemos visto hasta ahora unas 4 paradas. Esta es la 4ª parada. Hemos visto en la primera parada, en Sucot, cómo Dios, cuando sacó al pueblo de Israel del cautiverio egipcio, Dios podía hacerlos pasar directamente a través de la tierra de los filisteos y en 11 días estaban en la tierra prometida. No es que estaban perdidos, no es que estaban sin dirección, sino que Dios los había guiado por un camino diferente. Y lo que Dios tenía en planes era transformarlos. Y lo que vamos a ver hoy, y vamos a ver en las próximas 3 semanas, es que Dios estaba transformando el interior, el corazón, los pensamientos, las intenciones de su pueblo, porque no podían entrar a la tierra prometida con la mentalidad de esclavos. No podían entrar a la tierra prometida con la mentalidad de esclavos. Lo mismo ocurre en el pueblo de Cristo hoy, lo mismo ocurre en ti y en mí hoy. No podemos conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros, aún después de haber sido libres del pecado, libres del castigo de la muerte, libres de la condenación eterna que como enemigos de Dios teníamos. Después de ser libres de eso, no podemos ser dueños, no podemos adueñarnos, poseer todas las promesas que Dios tiene para nosotros si continuamos pensando como alguien que no es hijo de Dios, como alguien que es todavía un esclavo del pecado, como alguien que no ha sido redimido, como alguien que todavía le pertenece al mundo. Dios tiene que sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pueda en efecto entrar en la tierra prometida y poseer, ser dueño de todo lo que Dios tenía para ellos. Y tú y yo tenemos que cambiar nuestra mente, cambiar nuestra actitud, y eso es lo que la Biblia llama el proceso de la santificación. En la Biblia está el proceso de la justificación, y la justificación es instantánea. Desde el puro momento que hemos aceptado al Señor como nuestro único suficiente Salvador, desde ese momento en que Dios en su gracia nos dio vida y nos dio oídos para escuchar la voz de Dios, y fuimos receptivos a la voz del Espíritu Santo y respondimos que sí, reconocimos nuestra necesidad de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Él. Desde ese momento en adelante, no importa si todavía no somos perfectos, desde ese momento en adelante ya Dios nos declaró justos y hubo un intercambio. La justicia del Hijo ahora se convierte en nuestra justicia. Él tomó nuestra injusticia y nos dio su justicia. Lo que nos hacía injustos, el pecado que nos hacía injustos y merecedores delante de Dios, ese pecado Él lo tomó y lo llevó en la cruz y Él nos entregó su justicia. Eso ocurre instantáneamente. Así. Pero desde ese momento en adelante, el proceso que ocurre en la vida de todo creyente es un proceso de santificación. Y la santificación no es instantánea, es progresiva. Es un proceso. Es un proceso. Yo no sé cuántos se acuerdan, pero en Sucot, cuando Dios hizo salir el pueblo, hubo una frase que, si les soy honesto, para mí fue un poquito difícil de interpretar.
Fue un poquito difícil de interpretar porque una de las razones por la cual Dios no nos hizo pasar por la tierra de los filisteos es porque la tierra de los filisteos, aunque era el camino más cercano, los filisteos era un pueblo con un ejército extraordinario. Era tierra de gigantes y el pueblo de Israel no estaba preparado como un ejército. Hubiera sido cruel de parte de Dios pasarlo por allí. Como en la mayoría de las veces, lo más fácil no es lo mejor. La mayoría de las veces lo más fácil no es lo mejor. El camino más corto no es el más conveniente. El camino más corto no es el que quizás te va a llevar a la victoria. Tienes que pasar por un proceso y es inevitable. No hay gloria sin proceso. No hay gloria sin proceso. No hay tierra prometida sin proceso. No hay forma de que puedas alcanzar todo lo que Dios tiene para ti y robártelo. No te lo puede robar. La única forma de llegar allí es pasar por el proceso. Y cuando pasas por el proceso, pasas por sufrimiento. Cuando pasas por el proceso, pasas por momentos de duda. Cuando pasas por el proceso, a veces tienes que pasar hambre. A veces tienes que pasar sed. A veces tienes que encontrarte perdido para que entonces busques la dirección de Dios. Pero lo hermoso es que Dios nunca te abandona en el proceso. Dios nunca te abandona en el proceso. Cuando interpretaba ese pasaje, al final, Dios dice que Él lo sacó como un ejército. Y en ese entonces, preparándome para el sermón, yo decía, ¿cómo que Dios lo sacó como un ejército? No eran un ejército, no tenían experiencia militar, no tenían preparación militar. Por 430 años habían sido esclavos, no sabían absolutamente nada de milicia. ¿Cómo es que Dios le está diciendo que Él lo sacó como un ejército? Dios está hablando de el plan que Él tenía, el proceso que Él tenía para transformarlos. Yo no sé cuántos se han dado cuenta de esto, pero para este tiempo en la historia del pueblo de Israel, Dios todavía no era conocido como el Dios de los ejércitos. ¿Cuántos saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios es conocido como Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Eso no es un título vacío. Eso es un título con mucho significado. Y me hace pensar en el plan y el proceso que tenía Dios desde el principio. Génesis capítulo 3. La serpiente se levantó en guerra contra Dios y lastimó. Pero la simiente de la mujer, la profecía era que iba a pisotear la serpiente y que iba a destruir la serpiente con el talón de su pie. ¿Verdad que sí? Hay hostilidad, hay necesidad de un ejército. No estoy perdido en mi sermón, estoy muy claro en mi sermón. Lo que Dios está haciendo contigo es sacándote de la esclavitud y limpiando tu mentalidad de esclavo, limpiando tu mentalidad de Egipto, sacando a Egipto de ti, sacando el mundo de ti y dándote la identidad y preparando tu corazón para que pienses como un militar, para que pienses como un ejército y puedas convertirte en un soldado de Dios y puedas conquistar lo que Dios tiene para ti. El proceso era necesario. Ahora vamos a ir a la palabra porque hasta ahora ha sido solamente la introducción. Versículo 22, Éxodo capítulo 15. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo. Recordemos por favor lo que había sucedido hasta el momento. Lo que había sucedido en el sermón pasado, lo que enseñamos en el sermón pasado, yo creo que marcó un momento crucial en la transición del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fue entonces que Dios hizo que pasaran el Mar Rojo y que todos los egipcios, Faraón con todos sus mejores generales, con todos sus mejores carros de guerras, todos quedaran sumergidos en las aguas del Mar Rojo, de modo que no había temor, nadie te está persiguiendo nomás, eres realmente libre. ¿Me explico? Eres realmente libre. Fue el primer momento que ya ese temor de que me están persiguiendo, de que hay una amenaza, que pueden quitarme la vida o que pueden llevarme cautivo de nuevo, esa amenaza ya no existía, cero amenaza. Ahora eres totalmente libre. Desde este momento en adelante, el pueblo debía pensar así. ¿Qué sucedió
cuando ellos pasaron el Mar Rojo. Podemos hablar mucho de lo que dijeron antes. ¿Se acuerdan de lo que dijeron antes? Antes de pasar el Mar Rojo. Moisés, ¿por qué nos has traído hasta aquí? ¿No habían suficientes tumbas allá en Egipto? Hubieron poetas que usaron sarcasmo en contra de Moisés. Y fue glorioso como Dios hizo cumplir lo que le había prometido a Moisés. Y pasaron el Mar Rojo. Moisés les había dicho, este pueblo que ustedes ven, estaban entre dos montañas y el mar al frente, no había forma de escaparse y detrás venía el enemigo. Y Moisés les dijo, miren, esos enemigos que ustedes ven, jamás los van a volver a ver. Y efectivamente había acabado de suceder eso para este momento. Habían pasado el Mar Rojo. ¿Qué sucedió al otro lado del Mar Rojo? El canto de victoria. El canto de victoria. Quiere decir que habían acabado de tener una victoria extraordinaria. Extraordinaria. Dios había mostrado su gloria en las 10 plagas en Egipto. Dios había mostrado su gloria en sacarlos de Egipto. Dios había mostrado su gloria hasta el momento en una forma extraordinaria. Y para nada más y nada menos que hacer morir a todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. Había muchas razones para alabar al Señor. Y eso fue lo que hicieron, alabaron al Señor. Ahora, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Era lógico que para ese tiempo pues, todo el mundo llevaba su pomito de agua. No podía parar en un 7-Eleven, no podían parar en un drive-thru. Así que todo el mundo llevaba su poquito de agua. Pero en 3 días quizás se agotó toda esa agua. 3 días en el desierto. Nosotros no sabemos mucho de desierto. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar por Arizona y por parte de California, hemos visto un poquito de desierto y podemos imaginarnos caminar en esas tierras por 3 días sin encontrar agua. Permítame decir y hacer un paréntesis en el sermón. Yo estoy muy agradecido con Dios por el lugar donde nos ha permitido vivir. Porque por más lindo que sea Arizona y por más linda que sean muchas de las cosas que vemos en Arizona, cuando yo llego a Florida veo todo verde. Digo, aleluya, esto me suena bueno. Esto se parece más al paraíso. Me gusta todo verde, aunque haya humedad, no importa que haya humedad, yo soporto la humedad, pero me gusta salir de mi casa y ver la hierbita así, bien verdecita, bien cortadita y todo bien, Nosotros ni sabemos ni nos imaginamos cómo es la vida en el desierto. 3 días en el desierto, pero solo 3 días, solo 3 días. Dice el versículo 23, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué hizo la gente? Se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Reclamaron. ¿Qué vamos a hacer? Reclamaron. Así que Moisés, versículo 25, clamó al Señor por ayuda y entonces el Señor, como siempre, respondió y el Señor le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el pueblo de Israel se puede olvidar de años de gloria en solo 3 días. Estamos viendo que muchas personas pueden olvidarse de la gloria de Dios y de los milagros porque su corazón está todavía en Egipto. Porque la forma en que piensa, la forma en que son, lo que se ha convertido en su identidad es todavía Egipto. Y Dios tiene que sacar a Egipto del corazón de Israel porque Egipto no puede gobernar la tierra prometida. Porque Egipto no puede entrar. La forma de pensamiento y lo que identifica a un esclavo no puede gobernar la promesa gloriosa que Dios tenía para ellos. En solo 3 días se olvidaron. Wow. ¿Saben cuál es el paralelo de esto en la vida cristiana? ¿Saben cuál es el paralelo de esto en la vida cristiana? Ellos habían olvidado de la salvación que habían tenido. El proceso de salvación, porque fue un proceso de las 10 plagas y
lo demás que el Señor hizo. Pero últimamente, en solo 3 días antes, solo 3 días, a mí me resulta increíble. ¿Cómo yo voy a olvidarme de que Dios no solamente trató con un charquito de agua o con un poquito de agua allí en Mara? No. El Mar Rojo lo abrió y el pueblo pasó y después lo cerró. Es inconcebible que alguien pueda olvidarse de algo tan grande en tan poco tiempo, en solo 3 días. Solo 3 días. Es inconcebible. Pero es inconcebible solo cuando miramos a los de afuera, miramos al pueblo de Israel. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que muchas veces somos parecidos o igual. ¿Cuál es el equivalente de eso en la vida cristiana, en el sentido espiritual? Israel no podía borrar, no importa que ahora tenían sed. Y permítame decir, la necesidad era una necesidad auténtica. No estaban pidiendo un carro, no estaban pidiendo un carro de último modelo o una casa. No, estaban pasando por una necesidad natural, agua. Algo que es necesario, crucial para la existencia humana, para nuestro cuerpo físicamente, ¿verdad que sí? Era una necesidad auténtica. En la vida espiritual, lo que eso significa o lo que eso representa, esta etapa, es lo siguiente. Nosotros, cuando en el proceso de la vida cristiana pasamos por un momento de una necesidad sobre la cual pensamos tener derecho y podemos reclamarle al Señor por: ¿tú no dijiste que estarías conmigo? ¿Tú no dijiste que exhibirías mi justicia como la luz del día? ¿Tú no dices que tú eres mi padre y yo soy tu hijo? ¿Tú no dices que tú nunca me abandonarías? Y pensamos en todas las cosas que creemos como derecho. Y a veces nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cuál es el acto más grande en toda la historia que Dios ha hecho y que nadie, ninguna necesidad que tú y yo podamos pasar, sea cual sea que estemos enfermos, sea que no tenemos que comer, ninguna de nuestras necesidades, por real que sean y por válidas que sean, y lo son, pero ninguna de ellas puede borrar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay nada que pueda borrar eso. No importa si estás enfermo o pasando por un divorcio. No importa si tienes hambre y no tienes nada. Todavía Jesús murió en la cruz del Calvario. Los libros de historia lo recogen. La historia cambió con su sacrificio. No podemos olvidar lo que Él ya ha hecho. Si Él no hiciera absolutamente nada más, Él ha hecho suficiente para que tú y yo rindamos nuestra vida completamente a Él. Si Él decidiera hacer nada más, ya Él ha hecho suficiente para que tu vida y mi vida sea rendida totalmente a Él. No podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios estaba tanto con el pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas no solamente la nación de Israel, todas las familias de la tierra. ¿En quién se cumple esa promesa? En Jesús. La serpiente antigua, aquella que engañó a Eva, a lo largo de toda la historia, ha estado tratando de evitar que la simiente de la mujer aplaste su cabeza. El plan y el propósito era que a través del pueblo de Israel iba a venir Jesús. Y lo que Satanás ha tratado de evitar eternamente ha sido precisamente eso. Que de la tribu de Judá vendría el Salvador. De hecho, ¿saben por qué a los judíos hoy se le llaman Jews o judíos? Por eso. Porque de las tribus, desde las 12 tribus, quedaron solamente Judá y Benjamín, la tribu pequeña. Y es por eso que a los judíos hoy se le dicen Jews o judíos. No israelitas, sino Jews o judíos por la tribu de Judá. De ahí vino el Señor Jesús, de ahí vino el propósito. Y a través de Jesús es que todas las naciones son benditas. Ahora,
¿Saben lo que dice la Gran Comisión? ¿Qué dice la Gran Comisión? Mateo capítulo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben cuántas culturas hoy todavía no conocen de Jesús? Es increíble, pero todavía hay muchas culturas que hoy no conocen de Jesús. Lo que estoy tratando de decir es que el plan eterno de Dios todavía está por cumplirse. Es que el plan eterno de Dios en que en Abraham y la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, está por cumplirse en tu trabajo y en mi trabajo, en el Cristo que nos salvó a nosotros, en el Cristo que predicamos, en el Cristo que tenemos que llevar adelante. Es por eso que tu vida y mi vida va a continuar experimentando desafíos y problemas en la vida, porque Satanás va a tratar de evitar con todo lo que tiene que el reino de la luz continúe expandiéndose. Él va a continuar haciendo eso. ¿Cómo Satanás logra eso hoy por hoy en la iglesia? La Biblia habla de Satanás como la serpiente antigua. Y una de las cosas que habla de Satanás es que él usa siempre la mentira. Él es padre de mentira desde el principio. La serpiente antigua no cambia, no tiene la posibilidad o la capacidad de cambiar. Va a continuar siendo mentiroso y va a continuar oponiéndose a la iglesia del Señor Jesús. ¿Saben cuál fue la lección de Mara? ¿Saben cuál fue la lección de Mara y cuál es la lección que la iglesia tiene que aprender hoy? A confiar en Dios y no murmurar. Algo pasa en la iglesia hoy. ¿Y qué hacen los cristianos? Tengo que predicarlo como la palabra lo enseña. ¿De quién comenzaron a hablar? De Moisés. El pueblo no fue delante de Dios a decirle, tú nos sacaste. ¿Quién lo sacó? Dios lo sacó. Moisés fue solamente el instrumento. Moisés no tenía la fuerza, no tenía el poder para sacar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Moisés era tartamudo, no sabía ni hablar. Moisés había vivido allá en el desierto, apestaba a oveja, había perdido la finura de príncipe, se había convertido en una persona torpe. Aleluya. Pero ese torpe fue el que Dios escogió. Ese torpe fue el que Dios escogió. Y Dios siempre está correcto. Dios nunca se equivoca. Y si su plan es escoger a un torpe, Él escogió al torpe. Vamos a respetar al torpe, porque no se trata del torpe. Se trata de Dios. Se trata de su plan. Se trata de lo que Él quiere hacer. Es por eso que Dios no escoge a príncipes muy lucientes. No, Él escoge a la gente pobre, a la gente vil. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen algo. Porque la gloria siempre tiene que ser de Dios. No puede ser de ningún hombre. No hay gloria de hombre. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Por qué fue que Dios trató con ellos antes de hacerlos pasar por el Mar Rojo? ¿Se recuerdan? Porque Dios quería mostrarle al faraón. Dios quería mostrarle al faraón quién tenía la gloria. Era una cuestión de gloria. Era una cuestión espiritual. Hay algo más grande que el faraón. Hay algo más grande de lo que estamos viendo aquí y ahora. Se trata del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Hay un programa, hay una plataforma más grande. Y tú y yo somos simplemente parte de ella. No hace mucho estaba en una reunión con uno de los jóvenes de nuestra iglesia en un internship, y como este joven está siendo preparado para el ministerio, pues yo le estaba hablando de pastor a pastor, de pastor a ministro. Por lo menos esa es mi responsabilidad. Y le estaba hablando de las cosas reales de la iglesia, de la murmuración en la iglesia, porque eso todavía es el pecado número 1 en la iglesia. Los chismes, ay, mira esto, mira aquello, y eso todavía destruye la iglesia. Es por eso que yo soy un enemigo sin reconciliación del chisme y de la murmuración. Las personas que llegan y demuestran ser chismosos o ser murmuradores no van a crecer mucho en nuestra iglesia, porque yo soy el pastor de la iglesia y a quien Dios le ha dado la responsabilidad de cuidar la iglesia. Y la murmuración siempre destruye la iglesia, nunca edifica. Nunca edifica.
siempre destruye. La murmuración, permítame decirle, es una ofensa a Dios. ¿Saben por qué es una ofensa a Dios? Porque lo que tú y yo vemos es el hombre con sus faltas, que sí las tiene. Pero ¿quién escogió a ese hombre con esas faltas? Dios lo escogió. Y Dios no se equivoca. Y eso me va a tener que darle cuentas a Dios. En solo 3 días se olvidaron de la gloria de Dios, de lo que Dios había hecho, y comenzaron a murmurar, como si Dios no fuera suficiente para mostrar su gloria una vez más, como si Dios no hubiera hecho sacar al pueblo con 10 milagros extraordinarios, a todo un pueblo del cautiverio egipcio. Egipcio era la primera potencia mundial en aquel entonces, el imperio más glorioso de toda la tierra, y que Dios milagrosamente los avergonzó a todos esos egipcios y hizo sacar al pueblo de Israel, y salió con oro, salió de allí con riqueza, salió con todo, salió como hijos de Dios, y los hizo pasar por la tierra prometida, pasar por el desierto, de camino a la tierra prometida. ¿Quién hace eso? No hay hombre que pueda hacer eso. Eso lo hace solamente Dios. Eso lo hace solamente Dios. Y en el proceso, Dios tenía que transformar el corazón de esta gente, de tener una mentalidad de esclavo. ¿Sabe qué es la mentalidad de esclavo? Eso, hablar. ¿Saben qué es lo que pasa cuando no hay nada bueno que hacer? Cuando uno vive sin objetivo, cuando uno vive sin sueños, cuando uno vive sin principios en la vida, lo más fácil es hablar. Cuando la gente no tiene nada bueno que hacer, tiene tiempo para hablar. ¿Saben por qué yo no soy un chismoso? Porque yo no tengo tiempo para hablar. Como me dice el pastor de Cristo La Senda, Sergio Peralta, cada vez que hablo con él me dice: mira, no tengo tiempo ni para pecar. Qué bueno, no tenemos tiempo ni para pecar. Vamos a lo que vinimos, porque no hay tiempo para perder. Este pueblo murmuró. Esa es la lección. Esa es la lección de Mara. No tenía tanto que ver con el agua, tenía más que ver con la actitud del corazón de ellos, comprobar el corazón de ellos. Dios tenía que hacer de ese pueblo un ejército. Para Dios llamarse el Dios de los ejércitos y mostrar su gloria con el pueblo de Israel, no podía mostrar su gloria con un pueblo con una mentalidad como la mentalidad de esclavos. Que todos se lo den. Esa es la mentalidad de esclavos. Tú trabajas, tú haces todo lo que tu amo diga y aquí está todo, yo te lo doy todo. Esa es la mentalidad de esclavos. No. Dios quiere un pueblo que sepa conquistar. Dios quiere un pueblo que sepa construir. Dios quiere un pueblo que pueda luchar y pueda alcanzar todo el plan y el propósito de Dios para él. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere un pueblo que venga solamente como consumidor. La iglesia en Estados Unidos se ha convertido en una iglesia de consumidores. Si me dan lo que quiero aquí, estoy bien. Y si no, me voy. Eso es consumidor. Cuando tú ves los problemas en la iglesia, que los hay, en todas las iglesias los hay, ¿cuál es tu función? Tu función es ser parte de la solución. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si lo único que sabes es hablar, mira, eso no sirve para nada. Dios lo detesta y estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque con tú hablar y hablar y hablar, estás diciendo a Dios que Dios se confundió y que Dios no tiene plan y que esto es un show de hombre. Pero esto no es ningún show de hombre, ni aquí ni en ninguna iglesia. No estoy hablando solamente de nuestra iglesia, estoy hablando de todas las iglesias. Esto no es un show de hombre. Esto va mucho más allá. Esto es algo más grande que nosotros. Esto no puede depender del pastor Alain. Esto no puede depender de ningún pastor. Es que el Señor Jesús está haciendo su obra aquí y ahora con nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que es, no hay de otra. El plan es de Él, no es un plan humano. Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró, el Señor respondió, porque Dios es siempre fiel. Dios le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Un milagro. Muchas personas pueden decir, bueno, las cualidades de la madera y demás. Sí, pero fue Dios quien le mostró la madera a Moisés. No fue que Moisés tenía muchos científicos de que habían salido de Egipto y sabían de madera. No fue nada de eso. Fue intervención divina, milagro de Dios. Punto. No importa cómo el mundo quiera decirlo. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar
la fidelidad del pueblo. Le dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. En el original, aquí dice, porque yo soy Jehová Rafa. Es la primera vez que Dios se autonombra como Jehová tu sanador. Y sí, aquí sanó el agua, pero más que el agua, Dios estaba intentando sanar el corazón del pueblo de Israel. Y es eso lo que le había acabado de decir. Dice el versículo 27, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, y eso viene para el próximo sermón. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 8 del 1 al 5. Deuteronomio 8 del 1 al 5. Algo importante. ¿Qué pasa en Deuteronomio 8? Deuteronomio 8 es Dios recordándole al pueblo de Israel las mismas leyes que le había dicho aquí, los mismos mandamientos que le había dicho aquí en Mara, pero ya no era la generación que había salido de Israel. Tristemente, la generación que había salido de Israel continuó pensando, se había salido de Egipto, perdón, no de Israel. La generación de judíos o de israelitas que había salido de Egipto, a pesar de todos los milagros que Dios hizo, a pesar de todo el trato de Dios con ellos, todavía Egipto no salía de sus mentes. Y por eso perecieron en el desierto. Fueron sus hijos los que luego reciben esto. Y mire lo que aquí el Señor les dice, de Deuteronomio 8, del 1 al 5. Asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos años, esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, ni tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. No hay que explicar mucho. Dios continúa siendo el mismo. El trato de Dios con su pueblo continúa siendo el mismo. Dios simplemente quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y con esto termino con 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículos 10 y 11. Ahora, si usted quiere estudiar, si usted quiere aprender, por favor, mire el contexto. 1 Corintios capítulo 10. Lea los versículos del 1 al 9. Pablo está hablando exclusivamente Pablo está hablando del pueblo de Israel. Exclusivamente. Ahora, escuche lo que dice el versículo 10. Esto es Nuevo Testamento, esto es para la iglesia, esto es para nosotros. Dice, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. ¿A qué se está refiriendo? Lo que les había dicho. Por la murmuración.
quedaron en el desierto, no alcanzaron la tierra prometida. ¡Qué triste! Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¡Wow! Quiere decir que el Señor usó a los profetas, que el Señor usó a los evangelistas, Pablo, los que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que Dios usó a cada uno de los escritores de la Biblia, es lo que quiero decir, como Pablo en este caso escribió Corinto. ¿Para qué? Para que esto nos sirviera a nosotros hoy. Dios hizo preservar esta historia de tantos miles de años y cuidó la Biblia en una forma tan extraordinaria para que nos sirviera a nosotros hoy. Yo no sé cómo Dios te ha hablado hoy, pero yo quiero decirte lo siguiente. La forma de cambiar nuestra amargura en dulzura es simplemente confiar en Dios y permitirle que Él nos transforme. Es simplemente confiar en Él, es rendirnos a Él y permitirle que Él nos transforme. Por eso cuando llegue el día malo y cuando llegue el problema, van a llegar en tu vida personal y en tu vida eclesiástica, van a llegar. La murmuración no es la solución. La murmuración es más bien parte del problema. La solución está en creer en Dios, hacer lo que es correcto, honrar a Dios. Creer que todo lo que estamos haciendo no es casualidad, no es un experimento humano. No. Lo que estamos haciendo es obediencia a Él. Y todo lo que hacemos es por obediencia a Él. Todo lo que hacemos en la iglesia es por obediencia a Él. Y es para la gloria de Él. Ese es el propósito. Ese es el sentido. Y por lo tanto, tú y yo no podemos simplemente murmurar como si Dios se ha equivocado. Cuando llegamos a momentos difíciles y el agua está amarga, ¿sabes qué? Dios va a proveer, Dios va a hacer algo. Y murmurar es lo peor que podemos hacer. Vamos a confiar en su plan, vamos a confiar en su propósito, vamos a ser parte de la solución, vamos a hablar con los líderes, vamos a clamar, vamos a orar a Dios, vamos a hacer algo. ¿Saben qué sucedía en el pueblo de Israel? Allí en el desierto, ninguno había sido entrenado como líder. ¿Por qué? Voy a hablar como cubano. ¿Por qué Cuba no puede ser libre hoy del comunismo? Aunque Fidel está bajo la tierra, ¿por qué Cuba no puede ser libre hoy del comunismo? Porque el comunismo, el sistema comunista, no ha permitido que se levante un líder. Y no se puede levantar un líder hasta que la forma de pensar cambie. No podemos conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros pensando como esclavos y hablando. Tenemos que pensar como militantes. ¿Qué es lo que hace un militante? Yo sigo diariamente las noticias de Israel y escucho frecuentemente historias de Israel. ¿Saben lo que hacen los militantes en Israel? Pelean y se aman el uno al otro. No hay tiempo para chisme. No hay tiempo para boberías. Hay una patria que conquistar. Hay un mundo operado por el mismo diablo, por el mismo infierno que destruir. No hay tiempo para entretenerse. Hay tiempo para vencer todos los obstáculos. Ayer estaba mirando uno de estos videos de alguien que tiene más de 250 soldados que han sido heridos en la guerra. Y de esos 250, el 75% ha regresado a la guerra. Llegó al hospital, lo sanaron, hicieron lo que hacer y de ahí para la guerra de nuevo, por voluntad propia, no porque están obligados. Eso es un pueblo que entiende lo que tiene que hacer. Como iglesia, somos parte del ejército de Dios aquí y ahora. Y tenemos un enemigo que está luchando fervientemente contra nosotros. ¿Saben qué ha hecho el enemigo en las últimas 3 semanas?
desmoralizar al pueblo de Dios con la caída de Robert Morris. Una iglesia de 100,000 miembros. ¿Cuántas personas no están ahora con su fe en el piso porque su líder cayó? Y antes, una semana antes, ¿cómo se llama? Tony Evans. ¿Usted cree que Dios está jugando? ¿Usted cree que Satanás está jugando? No está jugando. Es hora de desechar todo lo que no es de Dios. Es hora de cambiar de actitud. Es hora de recordar quién Dios es y entender que Dios no está jugando. Él tiene un plan y un propósito eterno. Tenemos que purificarnos. Tenemos que limpiar nuestro corazón y servirle a Él con todo lo que somos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les amo en el Señor y nos vemos en la próxima ocasión. No quiero decir la próxima semana, pero en la próxima ocasión.